contrato de alquileres y bueno, y genera realmente mucho contraste y mucha rispidez entre el inquilino y el propietario o la inquilina y la propietaria. Bien, si no hay cambios hasta el 30 de septiembre, quiero decir entonces que si las autoridades nacionales no dan cuenta de una postergación del congelamiento de las tarifas, lo que va a pasar es que los inquilinos van a tener que volver a pagar lo que rige el contrato y lo que es aún peor, van a tener que saldar las deudas y lo que es aún peor, van a poder ser desalojados. ¿Qué es lo que pasa a partir del 30 de septiembre? Se termina el congelamiento de los alquileres. Entonces, hay tremenda incertidumbre entre los inquilinos, sobre todo aquellos que realmente no... Me acuerdo de la chica, de la artista callejera que sacábamos el otro día, Denise. y que decía, yo si sigo sin generar dinero, no sé cómo voy a hacer para pagar mi alquiler. Esta realidad es la realidad de miles y miles de argentinos que alquilan en la República Argentina, en todo el territorio de la República Argentina, y se dejó de fijar el precio y de evitar los desalojos a partir del 30 de septiembre. Quiero decirles algo. Quiero darles mi opinión personal, pero sobre todo quiero decirles la información que yo tengo. Bien. La última vez que me entrevisté con un funcionario de gobierno y le pregunté sobre este punto, me dijo que cree que es muy probable que se extienda esta medida. Claro. No quiero confirmar absolutamente nada. Estoy simplemente diciendo, repitiendo textualmente lo que me dijo hace una semana un funcionario de gobierno. Vamos a trabajar en esta medida porque así como todo se extendió y la cuarentena se extendió, la realidad económica de los argentinos también se postergó. Así que es muy probable que esta medida se postergue. Pero lo que está pasando, Pollo, y con esto quisiera darte pie a la nota que tenemos, es que hay recursos abusivos por parte de los propietarios. Como la situación es límite y es extrema, no todos respetan esta decisión que dictó el gobierno nacional. Y no solamente cobran lo que quieren, sino que además extorsionan a sus inquilinos. Bueno, es un tema y tiene que tener una ley porque para que las cosas estén más claras. De todos modos, es justamente lo que dice Sandra, que genera gran preocupación en la población. Está Fernando Muñoz vía Skype, que es de la Defensoría de Inquilinos, que lo queremos saludar y también preguntarle por esta situación. ¿Cómo le va, Fernando? Mucho gusto. El Pollo Álvarez y todo el equipo lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación. Bien, le quiero preguntar justamente si hay preocupación, porque lo que dice Sandra, a tales efectos de que no suceda, de que no se estire el congelamiento de los alquileres, nadie o muy pocas personas van a poder pagar todo lo adeudado. Porque, por supuesto, a ver, lo que se debe y es un contrato y eso me parece lógico y justo. Ahora, nadie, y mucho menos no trabajando, va a poder pagar 3 meses de alquiler, 4 meses de alquiler, más el que corre, más el trabajo. ¿Cuál es la situación, Fernando? No, se va a pagar, se supone que se va a pagar... Perdón. No, está muy bien, está muy claro también la descripción que hizo Sandra. Sandra inicialmente. El decreto vigente tiene dos componentes de deuda. Tiene la acumulación de deuda de lo que eran los aumentos en los contratos. Ustedes saben que los contratos venían, como el mío, por ejemplo, vienen teniendo aumentos semestrales, los contratos anteriores. Sí. El aumento semestral, que puede ser del 15, del 17%, lo que dice el decreto es que se puede suspender, en ese sentido se habla de congelamiento, y se paga en cuotas a partir de octubre. Pero también están, y ese es el volumen más grande, los que acumulan deuda por pagos parciales del alquiler, que también habilitaba el decreto, que dice, si vos tenés un alquiler de 15.000 pesos, bueno, y es con la situación económica, o perdiste el empleo, o tuviste suspensión como 800.000 trabajadores de comercio que habrán cobrado 25% menos de ingresos, entonces pagás parcialmente. Pagás la mitad, se te va acumulando un volumen mucho más grande. Y esto no termina ahí. Quiero agregar otro complemento que en general domésticamente lo conversamos, que es, che, ¿quién es tu garante? Bueno, esto también significa que muchos que son garantes de vivienda única familiar, porque en general cuando te piden la garantía propietaria te piden de un familiar. Sí, directo. Cuando es vivienda, esa familia que tiene una vivienda única, sobre ese después van por la deuda acumulada que tenemos los inquilinos. Esta situación en el 2002-2003 generó que en la ciudad de Buenos Aires
entre el censo del 2001 y el 2010 se perdieron 70.000 viviendas únicas, ¿eh? O sea, hubo hogares que eran propietarios de una sola vivienda que la terminaron malvendiendo, sea por deudas de expensas acumuladas o por ser garantes de inquilinos. Entonces, el aspecto es mucho más complejo, digamos, en términos económicos, ¿no? Sí, yo pienso, Muñoz, absolutamente. Sí, perdón, San, perdón, dale vos, dale vos. Sí, Poggi, quisiera enfocarme en dos cuestiones, porque por un lado, los propietarios que nos están escuchando también tienen necesidades y hoy están esperando que se descongele la cuota para poder... Hay gente que vive del alquiler, digo, no es que todo el mundo es malo y quiere desalojar al inquilino. Coincido. Hay realidad económica también de la otra parte. Ahora, ¿cómo enfocarse en una política de desendeudamiento que lleve a que toda esta realidad no termine con más gente en la calle? Porque una familia que no puede pagar la deuda y que es desalojada, no solamente pierde la estabilidad del hogar, sino que entra en una cuestión sanitaria realmente muy peligrosa en momentos de pandemia, Muñoz. Claro. Si comparamos este momento con aquel fin de marzo, que fue cuando el presidente firmó el decreto, en ese momento creo que había, quizás el número mío es demasiado bajo, pero creo que había 14 casos de coronavirus. Y ahora creo que tenemos 10.000. No sé. Digo, si hay un momento en el cual habría que garantizar la protección de vivienda para evitar muchas más familias expuestas, digamos, en la calle, expuestas también a la situación sanitaria que vivimos, es justamente este. O sea que también comparto el aspecto sanitario. Respecto al tema de la deuda, yo hice la diferenciación por lo siguiente. Sí. Los que tenemos suspensión o congelamiento del precio, los inquilinos durante estos meses, que teníamos aumentos en el contrato, y no es más de 1.500, 2.000 pesos esa deuda. Digo, si yo pago 10.000 y tengo un 15% de aumento, son 1.500 pesos que dejé de pagar. El problema está en el volumen grande de deuda, en el que pagó parcialmente. Claro. Ese es el reflejo de la crisis laboral, social y económica. Con decreto o sin decreto, ese iba a tener dificultades para pagar. Entonces, ahí es donde hay que ver el problema. Y cuando digo ver el problema, el alquiler tiene una dificultad en la Argentina desde hace varias décadas. Somos 2,5 millones de hogares en el país que alquilamos, sin embargo no hay ningún registro público de eso. Nadie conoce exactamente en el Estado cuántos contratos hay firmados, por qué precios, qué deuda acumulada puede haber, porque tampoco se factura, por lo tanto la AFIP tampoco sabe si yo pagué el alquiler o no durante estos 6 meses. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo también, me parece, además de prorrogar, para poder hacer el desendeudamiento, y va a haber que hacer declaraciones juradas de locadores y de inquilinos que tienen deuda para poder paliar esa situación transfiriéndole directamente al locador. Ahora, en un país que tiene más de 10 millones de IFE renovados, que prácticamente un gran porcentaje de empresas están cobrando, digamos, del Estado un subsidio, digamos, el ATP. Bueno, acá estamos hablando de también un derecho básico. Como dice el decreto, el Estado se debe ocupar del derecho a la vivienda. Bueno, va a haber que pensar una mesa donde se discuta el desendeudamiento. Pero me parece que lo urgente es la prórroga. Digo, esto no hay alternativas. Muñoz, le queremos agradecer mucho la nota. Ojalá se solucione, como dice Sandra, por ambas